Bien, veamos el siguiente problema. En este problema vamos a analizar varias cosas. Me dice lo siguiente. En una empresa se le consulta a los empleados, perdón, a los empleados cuántos hijos tienen. Bueno, este cuántos va con tilde. ¿Cuántos hijos tienen? Y se obtienen las siguientes respuestas. 1, 2, 5, 0, 0, 1, 1, 4, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 0, 2, 1. Entonces lo primero que yo voy a hacer es una tabla de frecuencias, en donde yo voy a indicar en mi tabla de frecuencia lo siguiente. Vamos a armar una tabla de frecuencia por si no recuerdan cómo se hace. Y voy a hacer lo siguiente. A la variable, bueno, la vamos a llamar X. Y vamos a ver. Pueden tener 0 hijos, un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 o 5, que fueron las respuestas dadas por estos empleados, ¿no? Y acá vamos a ver cómo hacemos esto. Bueno, esto es frecuencia absoluta. ¿Y qué es esto? La cantidad de veces que se repite uno de estos datos. Y esto es frecuencia absoluta acumulada. A veces van a ver que esto lo llaman de otra forma, utilizan otra nomenclatura, pero básicamente es lo mismo. Bueno, a ver, yo voy a observar cuántas veces me dijeron 0. Me dijeron una vez, 2 veces, 3 veces. Hay 3 personas que trabajan en esta empresa que no tienen hijos. Tacho estos 3. Y después hay gente que hace un grafiquito así. Después vamos a ver cuántos tienen un hijo. Bueno, veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espero no haberme salteado ninguno. Bueno, hacen esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa es otra manera de contabilizar. Acá vamos a poner un 7. ¿Cuántos tienen 2 hijos? Bueno, veamos. 1, 2, 3, 4, 5. Acá sería 1, 2, 3, 4. Perdón. Acá. Ahí tacho. Acá puse uno de más. Perdón. Bien. El 5 es el que tacha. 5. Y después, ¿cuántos tienen 3 hijos? Veamos con verde. Hago así. 1, 2. Creo que no tengo más. 2. Esto era 2. Esto es 3. 1, 2. ¿Cuántos tienen 4 hijos? Con amarillo. 1, 2. Creo que no me falta ninguno. 2. Y me queda 4 hijos 2. Y 5, uno solo. Esa es la frecuencia absoluta que lo puse acá. Y yo voy a decir, bueno, a ver. La frecuencia absoluta acumulada es 3. 3 más 7, 10. 10 más 5, 15. 15 más 2, 17. 17 más 2, 19. 19 más 1, 20. Bien. ¿Qué me pueden hacer buscar? Lo primero que tengo que entender es que la tabla de frecuencia a mí me deja estos datos que yo acá tenía todos dispersos de alguna manera, me quedaron ordenados de menor a mayor, porque yo puedo decir que ahora tengo 3 veces el 1, 7 veces, perdón, 3 veces el 0, 7 veces el 1, 5 veces el 2, 2 veces el 3, 2 veces el 4 y una vez el 5.
¿Qué me pueden preguntar? Bueno, me pueden preguntar cuál es la moda. La moda es el valor que más se repite. Entonces yo voy a observar acá, en mi frecuencia absoluta, quién es el que más se repite. Entonces yo voy a decir que mi moda es un hijo. Y está acá. Esa es mi moda. ¿Bien? ¿Qué más me pueden preguntar? ¿Quién es mi mediana? Mi mediana es el valor que me quedó en la posición del medio. Y la posición del medio sería la posición 10. Observen que yo no necesito ordenarlos porque acá me quedaron ordenados. Y digo, de la posición 1, en la frecuencia absoluta acumulada. El valor 0, las personas que tienen 0 hijos van de la posición 1 a la posición 3. El 1 va de la posición 4 a la posición 10. El 2 va de la posición 11 a la posición 15 y así sucesivamente. Entonces, la mediana, en realidad, la posición que ocupa la mediana va a ser igual a n sobre 2. En el caso de que n sea un número par. Y n es el total de los datos. Ahora, si es impar, yo voy a hacer n más 1 dividido 2. Si hubiese sido 21, voy a hacer 21 más 1, 22 dividido 2 y me va a dar en la posición 11. Como esto es par, yo voy a hacer n dividido 2. La mediana va a estar en la posición 10. La posición 10, fíjense que está acá. Acá. Entonces mi mediana es un hijo. Bien. Bueno, ¿qué me pueden pedir? También me pueden pedir la media. La media o el promedio. El promedio es como lo mismo que hacen lo mismo que hacen ustedes con sus notas. Sumo todo y luego divido por la cantidad. Pero cuando yo tengo mi tabla de frecuencia, esto significa sumatoria. Voy a hacer la frecuencia absoluta por el dato dividido n. Las frecuencias absolutas por el dato dividido n. Miren, ¿qué voy a hacer? Bueno, en este caso voy a hacer 0 por 3. Lo voy a hacer acá. Voy a agregar acá una cosita acá y voy a hacer x sub i por la frecuencia absoluta. X, todos los x, por los datos. Entonces digo, 3 por 0, 0. 7 por 1, 7. 5 por 2, 10. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. Y 1 por 5, 5. ¿Y qué es la sumatoria? Sumar todos estos valores. Entonces, ¿qué voy a hacer? 0 más 7, 7 más 10, 17 más 6, 23 más 8, 31 más 5, 36. Entonces, ¿cómo me va a quedar a mí esto? El promedio. 36 dividido 20. Esto me va a dar 1,8 hijos. Este es mi promedio. Lógicamente me da con coma, pero bueno, esto se va a poner así, con coma, aunque nadie puede tener 1,8 hijos. Pero es un dato que yo voy a analizar. Bueno, pero ¿qué era lo importante y lo que quería mostrarles? Acá les mostré cómo sacar la moda, cómo sacar la mediana, cómo sacar la media o el promedio. Y ahora les voy a mostrar cómo realizar un box plot o una caja de bigotes. Un box plot es un gráfico en donde yo voy a tener una escala, que van a ser los valores que tengo, en donde va a haber una caja. Esta caja que yo voy a tener acá, ustedes van a observar que va a estar dividida en dos partes y va a tener dos bigotes que sobresalen. ¿Cómo voy a calcular cada una de estas cosas? Bueno, el inicio de mi caja va a ser mi cuartil 1.
El medio de mi caja va a ser mi cuartil 2 o lo que es lo mismo, la mediana que yo ya la calculé. El final de mi caja va a ser el cuartil 3. ¿Y cómo voy a calcular los bigotes? Bueno, el final de este bigote, este final, va a ser igual a el cuartil 3 más 1,5 por el rango intercuartil. Y ahora voy a explicar qué es el rango intercuartil. Y este otro bigote va a ser igual a el cuartil 1 menos 1,5 por el rango intercuartil. Entonces observemos lo siguiente. Primero tengo que saber qué es el rango intercuartil. El rango intercuartil va a ser igual a la diferencia entre el cuartil 3 y mi cuartil 1. ¿Bien? Para eso tengo que calcular el cuartil 1 y el cuartil 3. El cuartil 2 ya no me hace falta calcularlo porque fíjense, el cuartil 1 ¿qué es? Me indica el 25% de mis datos. O en su defecto me está diciendo la primera cuarta parte de los datos que tuve. El cuartil 2 es el 50% que es equivalente a la mediana que también es el 50%. Y el cuartil 3 el 75% o las 3/4 partes de mis datos. Bien, entonces, primero tengo que saber dónde están, cómo encuentro las posiciones de mis cuartiles. Las posiciones son el lugar que van a tener ubicado. Recuerden que estos datos están ordenados ahora de menor a mayor y tengo, como son 20 en total, van a estar ubicados desde la posición 1 hasta la posición 20. El 0 va a estar de la posición 1 a la posición 3, el 1 va a estar de la posición 4 a la posición 10, el 2 va a estar de la posición 11 a la posición 15, el 3, y si tienen dudas de esto que estoy diciendo, fíjense lo que hago. Miren acá. Voy a escribir los datos ordenados. Tengo 3 ceros, un 0, 2 ceros, 3 ceros. Después tengo 7 unos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Después tengo 5 2, 1, 2, 3, 4, 5. Después tengo 2 3, un 3, 2 3. Tengo 2 4 y un 5. Fíjense, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4 y así todas las posiciones. Bueno, ¿en qué posición? ¿Cómo ubico las posiciones de mis cuartiles? Voy a hacer n por k dividido 4. N es el total. K es el valor de mi cuartil. En este caso K vale 1, en este caso K vale 2 y en este caso K vale 3. Entonces, ¿cómo voy a ubicar en qué posición está el cuartil 1? Va a ser 20 por 1 dividido 4. Esto me da exactamente 5. Entonces digo que mi cuartil 1 está en la posición 5 y yo me voy a fijar acá. ¿Quién está en la posición 5? Bueno, el 0 iba de la posición 1 a la posición 3. El 1 iba de la posición de la posición 4 a la posición 10. Entonces la posición 5 está acá. Fíjense. Entonces acá lo puedo ver. 1, 2, 3, 4, 5. Acá estoy teniendo mi quinta posición. Entonces este es mi cuartil 1. Voy a hacer una cosa porque, bueno, lo vamos a dejar así. No va a pasar nada. Va a pasar algo que después van a ver. Entonces mi cuartil 1 a qué es igual. Un hijo. Mi cuartil 2. ¿Cuál va a ser la posición? Bueno, va a ser la posición del cuartil 2 va a ser 20 por 2 dividido 5. Esto me va a dar 10. En la posición 10, fíjense que también estoy teniendo ¿a quién? Al 1. 6, 7, 8, 9, 10. Este va a ser mi cuartil 2. Voy a tener un problema cuando dibuje mi caja de bigotes, pero bueno, no pasa nada.
Y el cuartil 3, esto también es un hijo. Mi cuartil 3, voy a buscar la posición, va a ser 20 por 3 dividido 4, esto me va a dar 15, y me voy a fijar quién está en la posición 15. Puedo mirar acá, sería lo más conveniente. Fíjense, este llega a la posición 15, ¿quién es? El 2. Y si no me fijo acá, esta era la décima. 11, 12, 13, 14, 15. Acá estoy teniendo el cuartil 3. Bueno, cuando yo quiera dibujar este boxplot, dos hijos, ahí en plural, bueno, voy a dibujar mi boxplot. Me va a pasar algo que tampoco se asusten. Yo voy a tener 0, 1, 2, 3. Vamos a hacerlo con otra escala. 1, 2, 3, 4, 5. Voy acá, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, mi cuartil 1, ¿dónde estaba? En el 1, lo voy a dibujar así. Y lo voy a hacer bien ancho, para que se note. Mi cuartil 2, ¿dónde está? También está en el 1, pero no es el mismo 1, es otro 1. Entonces ahí mi cajita, en este ejemplo que acabo de inventar, me quedaron los dos cuartiles acá. Entonces acá tengo en azul, mi cuartil 1 y en rojo mi cuartil 2. Básicamente, muchas veces no les va a quedar así juntos, pero yo les estoy mostrando esto. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay nada? No, ojo, hay igual. Hay igual. Porque fíjense que entre el cuartil 1 y el cuartil 2 hay más personas. Lo que pasa es que justo tenían la misma cantidad de hijos. Y mi cuartil 3, lo voy a hacer con esto, me dio 2 hijos. Entonces acá me voy a poner esto así. Y voy a poner 2 hijos. Ahora voy a unir toda mi caja. Y fíjense, ¿qué conclusiones puedo sacar? Bueno, que acá amontonado tengo el 25%. Desde el cuartil 1 al cuartil 2 tengo el 25% de las respuestas, de los datos. Acá están mucho más agrupados y acá están mucho más dispersos. Y bueno, ¿por qué? Porque tenía muchos más datos que eran 1. Y de hecho era mi moda. ¿Cómo voy a hacer los bigotes? Bueno, acuérdense. Primero voy a sacar el rango intercuartil. ¿Cuál es el cuartil? ¿Cuál es el cuartil 3? El cuartil 3 lo tengo acá, es 2. ¿Y cuál es el cuartil 1? 1. Entonces, el rango, vamos a hacerlo acá, el rango intercuartil era igual a cuartil 3, que es 2, lo miro acá, menos 1. El rango intercuartil es 1. Ahora observemos, ¿cómo voy a hacer el bigote para acá y cómo voy a hacer el bigote para allá? Bueno, tenía que hacer para atrás cuartil 1 menos 1,5 por el rango intercuartil. Entonces, ¿esto a qué es igual? Cuartil 1, 1 menos 1,5 por 1. Esto es 1,5 negativo y me da menos 0,5. Hasta ahí va a llegar mi bigote. Fíjense que yo voy a venir acá y voy a dibujar este bigote que va a ir hasta acá. Fíjense, si acá tenía el 0, perdón. Acá estaba el 0. Acá estaba el 0 en la escala. El 0,5 negativo en mi escala. Vamos a estirar esto un poquito. Va a estar ahí. Acá estaría
el menos 1, 2 cuadraditos menos 1, y acá tendría el menos 0,5. Bien, hasta ahí llega mi bigote. ¿Y este cómo lo hacía? Veamos la fórmula. Cuartil 3 más 1,5 por el rango intercuartil. Entonces voy a hacer cuartil 3 más 1,5 por el rango intercuartil. ¿Cuánto era el cuartil 3? 2. 2 más 1,5 por el rango que era 1, 1. Esto me da 3,5. Fíjense lo que me está pasando. Hoy he hablado un poco de esto con ustedes. Este bigote va a llegar hasta acá, hasta el 3,5. ¿Lo ven? Y esto no lo está teniendo en cuenta. Y esto tampoco. Entonces yo voy a ir acá y me voy a fijar cuántos valores tenía con 5. 1. ¿Y cuántos valores tenía con 4? 2. ¿Qué quiere decir? Que como el 4 y el 5 me quedaron afuera, yo voy a decir que estoy teniendo 1, 2, 3 valores. Estos son valores atípicos. ¿Y por qué me pasa esto? Porque si nosotros miramos, voy a checar un poco para que se pueda ver todo. Si nosotros miramos acá nuestra tabla de frecuencia, fíjense que yo entre 0 y 1 tenía el 50% de los datos, la mitad. Entre 0, 1 y 2 hijos tenía el 75% de los datos. Y para la respuesta 3, 4 y 5 tenía el otro 25. ¿Qué quiere decir? Supuestamente, si yo tengo 6 respuestas posibles, en las primeras 3 respuestas tengo agrupado el 75% de mis datos. Y en las últimas 3 respuestas solo tengo el 25%. Entonces, es muy probable que cuando me quede tan agrupado hacia adelante o hacia atrás, me queden valores atípicos. Bueno, acá me quedaron los valores atípicos por acá, porque la mayoría de los datos están acá. Si la mayoría de los datos estuviesen por acá, los valores atípicos me quedarían acá. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque cuando dibujé el bigote solamente llegaba hasta el valor 3,5. Entonces, el valor 4 y el valor 5 quedaron fuera del bigote. Entonces fui a mirar cuántas personas tenían 4 hijos. 2, por eso puse estos 2 valores atípicos. ¿Y cuántas personas tenían 5 hijos? 1, por eso puse este restante. En realidad, entre los dos tenían 3, por eso puse esos 3 valores atípicos. Bien, espero que les haya quedado claro, espero que les sirva. Les mando un abrazo grande.